Estamos tratando ética cristiana, cómo vivir, y específicamente estábamos viendo los 10 mandamientos. Ya se habían visto los 3 primeros y estamos en el cuarto, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y la semana pasada, vamos a decir, pusimos el cimiento, el fundamento, ¿verdad?, de esta doctrina. Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ver algunas conclusiones a las que se llegaron y otras más que pusimos, permitiendo en el medio la interacción y algunas formas de aplicar el mandamiento, básicamente. Pero les voy a pedir una cosa, como hicimos la semana pasada: cuando vayamos a un texto, vamos a tratar de todas las formas posibles de desconectarnos de cualquier prejuicio o idea previa y dejar que los textos hablen. Y segundo, algo que dije la semana pasada lo voy a volver a repetir, y es posiblemente, tal vez, donde estaría la diferencia en lo que en el pasado yo mismo creí. El punto no es si el domingo es el día de adoración. Eso está sumamente claro en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva también lo vio de esa forma muy claro. La pregunta clave es si el domingo cristiano, que es un día de adoración, tiene relación con el día de reposo judío, que era el sábado. Esa es la pregunta. Entonces, bajo ninguna circunstancia, se lo voy diciendo para que vayan aclarando la mente, y lo dije la semana pasada, se está poniendo en duda el domingo como día de adoración. Ese no es el punto. Entonces vimos varios textos la semana pasada, varios textos viéndolo desde la perspectiva del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sintetizar. Lo hicimos la semana pasada, pero le agregamos algunas cositas más. Pero voy a necesitar, porque no veo todavía movimiento, que los micrófonos, alguien me ayude con ellos, algún caballero, porque los que tenía están en el curso. Ah, ya David tiene uno, bien. ¿Tiene otro ahí, David? Sí. Ah, mira, para que se lo dé a don Genaro, que nos va a ayudar. Bien, entonces, todo lo que vimos la semana pasada lo podemos resumir o sintetizar en 9 ideas. Primero, según lo que... no hemos orado, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en tu buena providencia tú has movido el corazón hasta de los más poderosos de la tierra para que al final se haga tu voluntad. Gracias te damos, oh Señor, porque estamos aquí reunidos como tu pueblo, como el cuerpo de Cristo, como sus discípulos, hambrientos y sedientos por tu palabra, trabajando, oh Señor, por el pan que no perece, porque tu palabra es vida para nuestras almas. Por eso te rogamos, háblanos, oh Señor, muéstranos el camino que debemos seguir y perdona nuestros pecados. Agrádate también, oh Señor, en traer con bien a los que no han llegado todavía. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la información que vimos la semana pasada, muchos textos del Antiguo Testamento, Éxodo, de Deuteronomio, de Levítico, Isaías y otros más. Vamos a sintetizar toda esa información en 9 ideas. Leemos la idea, leemos el versículo y cualquier intervención en cualquier momento. ¿Ok? Primero, quedó muy claro, yo creo que en esto nadie tiene dudas, de que el Sabbat judío, o el día que se guardaba, según el 4.º mandamiento, no fue una invención humana o algo que Israel copió de otras culturas. De hecho, hasta donde pude investigar, hasta donde nos llega el entendimiento, no había una nación fuera de Israel que guardara el día de reposo. Por lo tanto, este mandamiento fue instituido por Dios mismo, como recordarán, basado en la creación y basado también en la liberación de Egipto. Alguien, por favor, que lea Deuteronomio 5:15, que está en pantalla, o si lo quiere leer desde su Biblia. Pero necesitamos manos. Don Marino,
El pastor Arocha va a tocar el otro versículo porque lo vaya llevando. Que levantó la mano también. Leo en Deuteronomio 5:15. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Interesante. Una vez más, este mandamiento no fue copiado de otra cultura, como algunos liberales han querido enfatizar. Este mandamiento fue dado por Dios mismo a su pueblo. Lo segundo que vimos la semana pasada es que el sabbat judío era una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Recuerden que, como se vio y vamos a ver más adelante otra vez, el espíritu del sabbat estaba en un espíritu de liberación, de quitar el yugo, quitar la opresión. Y en Deuteronomio claramente se vio que cuando Dios estableció el mandamiento, guarda el día de reposo, 6 días trabajarás, el séptimo no harás obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni el extranjero, para que descanse como tú. Acuérdate que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Entonces, en vista de que este fue el pueblo que Dios liberó, la señal entre Dios e Israel era precisamente el sabbat. Alguien que lea, bueno, el pastor Arocha, Éxodo 31:3. Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Éxodo 31:3. Está claro, está ahí, ¿verdad? Las dos primeras. Dios lo estableció y fue una señal entre Dios y el pueblo de Israel, como una señal perpetua mientras ese pacto obviamente estuviese vigente, porque una vez anulado el pacto ya no está vigente. La tercera cosa que se dijo la semana pasada, que posiblemente podría ser donde haya algunas dudas o diferencias, pero al final entendemos que no hace diferencia con relación al domingo, es que el sabbat judío, hay una S de más, no fue instituido primeramente como un día de adoración, sino como un día de descanso. Ustedes recordarán todos los textos que se vieron, todos. Es interesante que cuando se habla de santificar el día, todos lo vinculan con un día de descanso. Obviamente que por un asunto de oportunidad o providencia se convertía en una oportunidad para la adoración. Pero el punto es, varios textos y todos concuerdan con lo mismo. Alguien que lea Deuteronomio 5, 13 y 14. Vamos a ver. Deuteronomio 5, 13 y 14. Levantando manos, vamos a ver que estamos en familia. Necesitamos manos, hermano. Profe Eunice, la directora. Puede ser 13 y 14 completo para que se vea todo. Perdón. Deuteronomio 5, 13 y 13 y 14. 14. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Para que descansen como tú. Y eso es una nota que se repite una y otra vez, una y otra vez. De hecho, la semana pasada vimos otros mandamientos vinculados al sabbat en el Pentateuco. A Israel se le prohibió seguir la construcción del tabernáculo ese día. No podían encender fuego, no podían recoger leña, se les prohibió preparar comida, se les prohibió viajar y se les prohibió llevar carga, comprar o vender. Como pueden ver, eso recoge prácticamente todos los mandamientos del Antiguo Testamento con relación al sabbat y todos están vinculados a un cese del trabajo para descansar. Número 4, y vinculado con lo anterior, porque
la semana pasada se decía, ok, es cierto, decía alguien, que ninguno de los textos o todos los textos hablan de ese día descansar mientras se trabaja los otros y que primariamente no era un día de adoración per se, pero entonces, ¿cómo interpretar la palabra santificar? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pues como vimos, y hay otros textos también, la manera de santificar el mandamiento era precisamente descansando después de haber trabajado los demás días. Y lo van a ver con una postura inversa en un momento. Alguien por favor que lea Éxodo 20, 9 y 10. La manera de guardar, santificar. No, ese es el encabezado, es el versículo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Y una vez más, cada vez que en el Antiguo Testamento se habla de santificar el día de reposo, ese es el mandamiento que viene anexo. 6 días de trabajo y un día de descanso. Pero miren algo que puede ayudar. Lo contrario de santificar en el lenguaje bíblico es profanar. Entonces, si el mandamiento se santificaba, no trabajando ese día, ni yo ni los que trabajan para mí, ¿cuál sería la forma de profanarlo? Vamos a ver. Si vamos a usar esa lógica. ¿Cómo? Trabajando o poniendo a trabajar. De hecho, eso es lo que literalmente dice Éxodo 31, 14. Para leer el versículo y entonces una pregunta. La manera de profanar el mandamiento, según Éxodo 31, 14, era precisamente poniendo a trabajar, o trabajando yo, o poniendo a trabajar a mis empleados. Alguien por favor que lo lea. No, es que está en rojo el versículo. Éxodo 31, 14. ¿Quién lo lee? A nivel que aquí delante. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esta persona será cortada de entre su pueblo. La misma idea. Santificar el día siempre está conectada o es descrita en los textos como ese día se pone aparte de los demás para descansar, recuperar sus fuerzas. Y la forma de profanarlo, que es lo contrario, es, como dice el texto, el que lo profane va a morir irremisiblemente. Y cualquiera que haga obra, porque dice, cualquiera que haga obra alguna en él, será cortada del pueblo. Y de hecho, voy a adelantarme a algo, yo sé que hay una pregunta, porque siempre ha surgido la pregunta, ¿no parece esto como desproporcional? ¿No le parece? Que por una persona no guardar el Sabbat lo mataran. Piénsalo por un momento, ¿alguna vez usted se preguntó eso? ¿Por qué? Yo entiendo pena de muerte para una persona que mata, pena de muerte para una persona, un asesino en serie, pero pena de muerte para una persona que trabajar el sábado, porque eso es lo que dice ahí. Cualquiera que haga obra alguna en él. La razón de eso, y le paso luego el turno a don Genaro que va a decir algo, es por el espíritu que estaba detrás. El punto no era simplemente descanso. El punto era evitar la explotación y evitar la esclavitud como el pueblo de Israel la vivió en Egipto. Dios dijo, eso no se practicará en mi pueblo, porque de hecho es una crueldad mayúscula, un trato inhumano. Como dice Deuteronomio 5:15, alguien que lo lea, luego de recitar el mandamiento, viene el fundamento. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Con mano fuerte y brazo extendido. Y hermanos, como vimos la semana pasada en varios textos, esa nota se repite varias veces. Lo que está detrás es la explotación o la esclavitud. Por lo tanto, era algo bien serio a los ojos de Dios. Y el texto
muy conocido de Isaías 58, que es el famoso texto que dice, si por causa del día de reposo tú apartas tu pie de hacer lo que te plazca en ese día, nosotros vimos a partir del contexto qué es lo que está en la mente del profeta. Dice Isaías 58:3, lo voy a leer. He aquí, un poco de contexto. El pueblo de Israel le estaba exigiendo a Dios que Dios tenía que responderle sus oraciones. Óigame eso. ¿Por qué? Porque yo guardo tus sabbats y porque yo ayuno. Ellos decían, porque yo guardo el sábado y porque ayuno, tú tienes que oír mi oración. Y esta fue la respuesta de Dios. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. El cuadro que tenemos aquí es el de una persona que está oprimiendo, esclavizando, poniendo un yugo sobre un trabajador porque al final quiere hacerse rico. Se parece mucho a lo que denunció Santiago en el capítulo 5. Y luego dice, ¿cuál es el espíritu que Dios espera o qué es lo que Él espera? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Oigan estas palabras, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las coyuntas del yugo, dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo. Y dice el 9, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando entonces dice el verso 13, si por causa de el día de reposo apartas tu pie de hacer lo que te plazca, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos. El lenguaje es muy general hasta que lo veo dentro de un contexto particular. Tenemos una persona que para su propia conveniencia, entre comillas, no ayuda al hambriento, no ayuda al oprimido, explota a sus trabajadores. Y como vimos la semana pasada, esa fue la teología que dominó la enseñanza y la práctica de Jesús con relación al Sabbat, como vamos a ver un poquito más adelante de nuevo. Don Genaro iba a decir algo. Bien, con relación al día de reposo, yo entiendo que las escrituras son claras cuando está hablando en la creación, no había esclavitud en la creación. Cuando Dios aparta ese día, ahí no había esclavitud. O sea que no podemos decir que el día de reposo Dios lo instituye para evitar la esclavitud per se. Cuando nosotros leemos el Salmo 19, dice que los cielos están narrando la gloria de Dios, que cuentan la obra de Dios, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea, yo entiendo que ese día Dios está invitando al hombre que acaba de crear, que él vea todo lo que él ha hecho y lo ha hecho para él, y que Dios está uniendo su gloria precisamente al hombre. ¿Cómo el hombre puede ser agradecido si no ve a su creador? Y para mí es claro que la palabra de Dios nos está diciendo que Dios ha apartado un día para sí. Cuando llega la esclavitud, se rompe ese reposo donde el hombre dejaba. Cuando nosotros leíamos en Éxodo 20, se nos dice que tú vas a cesar tu obra. Perdón, Josué, me fue la pantalla, bebé. Perdón, siga, don Genaro. ¿Puede seguir? ¿Qué? Sí, él está hablando y hay algo allí que llama la atención. Y él dice, tú vas a cesar de hacer tu obra. Tú vas a tener 6 días para hacer tu obra en el Éxodo 20. Y está haciendo una distinción entre la obra del hombre que está haciendo en la creación y la obra que Dios ha hecho. Y precisamente es para que te enfoques en lo que yo he hecho, porque yo soy la fuente de todo bien. Para eso es lo que yo entiendo. Entonces, que sean diferentes, claro, no tiene nada que ver para mí el día de reposo
el día del Señor con el día de reposo. ¿Por qué razón? Cuando leemos en 2 de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas, incluyendo ese día de adoración. O sea, no tiene nada que ver, esto es nuevo. Aquello se fue a otro lado y el domingo no tiene nada que ver con el reposo judío. Pero eso no anula el que Dios hubiese apartado, santificado para él ese día de reposo. Estamos claros en eso. Dios dijo, santificar este día para mí. La pregunta que se ha estado respondiendo es ¿cómo? Porque en ningún texto, ninguno, se dice explícitamente que la manera de santificarlo era reuniéndose de manera congregacional. Todos coinciden en que era un día en que nadie podía trabajar. Es decir, no harás obra ni tú, y el vínculo está, no quiero esclavitud. Y con relación a Éxodo, Éxodo lo vincula con la obra de la creación porque obviamente él está poniendo a Dios como el ejemplo. Tú vas a trabajar 6 días y vas a descansar el séptimo, así como Dios lo hizo en el principio. Trabajó 6 días y el séptimo reposó. De hecho, independientemente de lo que usted está diciendo, lo cual creo, yo particularmente no me siento muy cómodo con decir los otros 6 días son para tus obras y este para mí. Todo, hasta el trabajo, es para Dios. Para empezar, y lo mismo la contemplación de la creación no se limita solo al domingo. Como dije hace un momento, obviamente que un día de reposo donde nadie debía trabajar me abre la oportunidad para otras cosas espirituales. Pero lo que se dijo es que inicialmente no hay un solo versículo. Como dijo una vez una estudiante en la academia, que está aquí presente, no voy a decir su nombre, pero me retó con esto: inferencias, 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 inferencias. Todos son inferencias. Yo quiero un texto que yo lo vea. Y sobre todo, porque habíamos visto, escuchado un comentario de Sam Waldron, que él decía que de los 10 mandamientos, el único que no necesariamente estaba arraigado a la conciencia del hombre era el cuarto, que había que revelarlo. Ustedes saben que la Biblia habla de la conciencia. Todo ser humano, haya tenido Biblia o no, sabe que matar es malo, sabe que robar es malo. Pero Waldron decía, el sábado no era algo que ellos iban a saber por plena conciencia, tenía que venir por revelación. Y yo decía, exactamente. Entonces se necesita una revelación para decir el sábado, pero yo no tengo un solo versículo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, y ahí concuerdo con usted, que hable del cambio del sábado al domingo. Debería haberlo. El punto, vuelvo y repito, no es si el domingo es día de oración o no, eso está claro. Lo que no se ve muy claro es que el sábado se transiciona al domingo. Es una posición particular entre algunos reformados. Pero el punto es, sí, era un día que debía ser santificado, puesto aparte de los demás. Pero ¿cómo santificarlo? Todos los textos concuerdan. 6 días trabajarás, este no. Y en ninguno se dice que era específicamente para adorar, aunque sí creo que obviamente proveía, se puede decir, la oportunidad para adorar, pero no era un día de adoración per se, el Sabbat judío. Cuando Dios manda a Moisés a Faraón, la solicitud que Dios le está haciendo a Faraón a través de Moisés es: deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me adore. Entonces, lo que se interrumpió con la esclavitud fue la adoración del pueblo de Dios a Dios. O sea, tiene que dejar de hacer lo que tú estás haciendo. Claro, todos los días son del Señor, estamos claros en eso. Y la adoración es más que la reunión del domingo. Claro que sí. De hecho, la tierra de Canaán era llamada tierra de reposo, precisamente por eso. Porque ahora, sin tener enemigos alrededor, David llevó a Israel a ese punto. Ahora el pueblo se podía dedicar a la adoración completa. Adoración no solamente reuniones congregacionales, todo, la vida de su trabajo, el guardar el Sabbat. De hecho, había más de un Sabbat. Estaban también algunos días de fiesta que el pueblo descansaba, reposaba. Cada 7 años se le daba la oportunidad a los siervos a quedar libres. De hecho, era todo un sistema que liberaba, que quitaba el yugo. Pero realmente tampoco me disgustaría, no estoy diciendo que me disguste ni que sea algo malo, decir que era un día de adoración, porque creo que sí daba la oportunidad para.
Por ejemplo, algo que se hacía a nivel que estaba primero, después don Alejandro, algo que se hacía todos los días era sacrificios. Pero el sábado, como no había trabajo, los sacrificios eran dobles. O sea que los sacerdotes trabajaban doble ese día. Ah, ya. Sí. Ah, pastor, entonces yo no estuve en la clase pasada, pero usted me acaba de confundir, me imagino porque no estuve en la clase. Porque desde que yo me convertí, de hecho, mi prima me lo reclama hasta el sol de hoy, porque ella se casó un domingo, hace 24 años. Y siempre me dice, Ani, pero tú no fuiste a mi boda, desde que me ve y tienen la oportunidad. Y precisamente yo no fui a su boda porque era domingo. Y en el tiempo que yo me convertí, realmente uno no hacía ese tipo de cosas domingo. Realmente yo me acuerdo que yo hasta cocinaba sábado y que la ropa, y era un día perfecto. Una cosa que no se hacía nada más que oír alabanza, que descansar, que ir a la iglesia, pero no sé cuándo eso cambió realmente, pero siempre tengo entendido que era porque el cambio era porque Cristo se levantó domingo de la tumba y realmente, como decía don Genaro, que tiene razón, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas en Cristo. Y como se celebra porque Cristo se levantó ese día, fue lo que yo aprendí hace muchos años. Y es correcto. El domingo es el día de adoración cristiana porque es el día en que Jesús se levantó. La pregunta, vuelvo y repito, que está en cuestión, es si el domingo es el que viene a sustituir el sábado. El punto está en que no queda claro que el sábado era un día de adoración per se, era un día de descanso, reposo. El domingo, por el Nuevo Testamento, no está muy claro que es un día de reposo como el sábado, pero sí es un día de adoración. Entonces, yo tengo una aplicación al final con relación a, y si yo quiero seguir guardando el domingo como los judíos guardaban el sábado. Amén. Vamos a ver un versículo en el Nuevo Testamento que nos da esa libertad. Pero a propósito de la boda, independientemente de que el domingo sea el sustituto del sábado o no, hay creyentes, incluso reformados, que te dirían, como el espíritu del sábado es quitar el yugo y dar liberación, entonces no verían ningún inconveniente con que tú fueras a una boda ese día, mientras no dejes de congregarte. Eso sí. No sé si, yo me imagino que tú vas a estar confundida porque es algo nuevo tal vez, esa división per se. No sé si responde, tiene algo más. No, responde claramente porque yo dejo de hacer cualquier cosa, que una reunión de que sí o qué, y yo cojo para allá. Bien. Realmente ya, no sé cuándo se rompió, pero No se ha roto nada. hubo algo en que uno ya no guarda, de hecho, empezando desde la ropa, que todo el mundo vestía cuando iba para la iglesia, eso era extraño ese tiempo, porque te voy a decir por qué. Por una sola razón. Pero no estamos cambiando de tema ahora. Sin irnos el tema, extraño ese tiempo porque en realidad te enfocabas al espíritu de adoración el domingo. Desde que tú empezabas el viernes, que el domingo te ibas para la iglesia, qué ropa te ibas a poner, qué ibas a cocinar, qué ibas a hacer, ya tú tenías el propósito de que venía algo especial. Y pienso que el corazón se unía más. Realmente Dios hizo eso con una razón. El día de reposo, y es para beneficio de nosotros. Correcto. Porque realmente el beneficio de uno, porque uno descansa y se concentra más en las cosas de Dios, no es que los 6 días anteriores no, sino que ese día yo estoy aquí sentada, pero si hubiera sido lunes, tú tienes que ir al trabajo. Yo tengo que hacer cosas cotidianas, pero este día no están esas cosas cotidianas, realmente. Pero extraño ese tiempo. Pues síguelo haciendo. Realmente. Lo puedes seguir haciendo. De hecho, mientras tú no juzgues a una persona porque decidió cocinar domingo, no hay problema. Porque al final, ese es el punto que estamos discutiendo. Si el domingo es el sustituto del sábado, para nadie, vuelvo y repito, es un secreto, el domingo es el día de adoración porque Cristo se levantó. Si ese día, para aprovechar la adoración, usted decide no hacer nada, reposar, hacer todo el sábado, amén. Amén, amén. De hecho, les digo algo extraño. Yo lo oí esta semana, antes de don Genaro, de don Alejandro. Estuve revisando porque uno como que se asusta cuando ve cosas que para uno las ve de una forma distinta. Pero estuve leyendo John MacArthur y tiene una posición tan extraña porque él separa el sábado del domingo. Él dice, el sábado es una cosa, el domingo es otra. Y hasta ahí yo decía, bueno, eso es lo que más o menos estoy viendo también. Lo que me llamó la atención es que él dice, el sábado es el día para los cristianos descansar, el domingo es el día para los cristianos adorar.
Independientemente si es correcta la aplicación o no, MacArthur lo que dice es: yo veo una separación entre el domingo y el sábado. No fue dado con el mismo propósito, es la idea. Don Alejandro, voy para allá ahora. Don Alejandro. Y José Luis, no te apures, que no te me va a quedar hoy. Buenos días. El tema del cuarto mandamiento ha sido un tema de mucha discusión a través de los años. Diferentes posiciones, diferentes corrientes han estado debatiendo este tema. Para mí que resulta difícil aceptar los cambios que algunas denominaciones han introducido al cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento es explícito en sí mismo, si se contesta y se responde a sí mismo. Entonces nosotros los hombres damos interpretaciones a un texto que está de manera explícita explicado. Genaro Gómez trajo un punto muy importante a propósito de su exposición, y es el hecho cuando él señala que Dios le dijo a Moisés que hablase con Faraón a fin de que dejase ir a su pueblo, y usted respondió con mucha prudencia: para adorarle, que fue lo que Genaro quiso traer para la adoración. Esto implica obviamente que había un día de adoración, que aunque usted no lo vea explícitamente en la Biblia, el texto de Éxodo lo establece. Porque Perdón, no dije que no había día de adoración. un día Dije que no específico- está claro que el sábado era el día explícitamente para adorar, sino Sí, para sí, descansar. sí, obviamente si dice eso, ¿qué otro día estaba para adorar? Pregunto yo. Cuando hablamos de adoración pública, es distinto. La adoración es todos los días. El pueblo de Israel se congregaba 3 veces al año en el templo. Estamos hablando de reuniones como estas. Entonces, ¿por qué yo entiendo que la distinción es clave? Porque, escúchame, no quiero ofender a nadie, cuando viene un adventista a juzgarte porque tú estás adorando domingo, hay una serie de eisegesis o cosas que están introduciendo los textos que no están. Como decir, como el sábado era un día de adoración y ese mandamiento no ha cambiado, entonces el día de adoración bajo el nuevo pacto es el sábado. Cuando, no sé a qué usted se refirió ahorita, cuando dijo es explícito en sí mismo, porque según el nuevo hay cosas del sábado que cambiaron. Es obvio, por explícitas en el nuevo, pero bueno. Y en segundo lugar, Aníbal Durán establece que ha aprendido desde que entró al Evangelio que el domingo es día de adoración. Domingo, día de adoración. Es decir, se reúne. Adoración pública. Sí, Convocación. Adoración. Adoración. Es que la adoración es todo. Adoración. El término adoración es amplio, como usted dijo. Correcto. Holístico, si se quiere utilizar una expresión más refinada. Y agregó ella que, porque entonces, como Jesús resucitó un domingo, hubo un cambio en la adoración. Entonces, y también, agregó yo, hemos oído que además de resucitar domingo, los seguidores de Jesús se reunían domingo, y por eso hubo un cambio, se ha explicado aquí constantemente, del día de la adoración. Correcto. Implica esto entonces que el día de la adoración no era domingo, en base a esas explicaciones que justifican el cambio. Ok, entonces, en mi opinión, estoy hablando por mí, no es un cambio, porque lo que estoy explicando ahora es que si el Sabbat nunca fue un día primariamente de adoración, sino de descanso, entonces no hay un cambio. Lo que el Nuevo Testamento sí enseña que el domingo fue instituido como un día de adoración, no como el día que sustituye el sábado.
Entonces, usted ha agregado dentro del contexto de sus respuestas de que habían 3 días de adoración, porque se reunían 3 veces al año. ¿Cuáles 3 días? Ustedes- De adoración pública. Usted señaló que habían tres congregación, 3 momentos en el año en que se reunían. Entonces, está diciendo para adorar. Entonces, eran 3 días al año para eso, cuando públicamente lo hacían. 3 días en que había todo un el día pueblo se específico. reunía, Sí, tú ves que- completo. o sea que las respuestas quedan en nebulosas. Y todavía no hay, para mí, no hay una convicción de esos cambios y textos del Nuevo Testamento que regulen la transición. Pero Usted que- no dice que Pero fue- don Alejandro, eso es lo que estoy diciendo, no hay transición desde mi perspectiva. El Sabbat era una institución para Israel. pero se reunían para adorar Pero ¿en congregacionalmente. ¿qué texto lo dice? Dígame un antes- texto del Antiguo ah, Testamento ah, que diga que Israel se reunía los sábados a adorar. Antes de la resurrección, Jesús iba al templo. No, iba a la sinagoga. La sinagoga se consideraba un templo en ese entonces, porque es un No, lugar, había un templo y había sinagogas, un- era distinto. un lugar de reunión para adorar. No era otra cosa que iban para reunirse, para las enseñanzas de las escrituras. Eso entiendo yo. Y él, Sí. y él guardó el sabbat y lo santificó. Y la historia, el historial bíblico establece ese tipo de comportamiento. Ahora, de que explícitamente usted no extraiga de la Biblia el exégesis de un texto específico es otra cosa, pero eso no significa de que no había una adoración en el tiempo del sabbat, un día específico de adoración. Bueno, explícitamente todos los textos del Antiguo Testamento, todos dicen que se santificaba descansando. Después del cautiverio babilónico, como ya no todos tenían acceso al templo, surgió algo que Dios nunca instituyó, y fue la sinagoga. ¿Por qué? Porque los judíos, como era día de reposo, aprovechaban para reunirse a leer la Torá. Cuando Jesús llega al mundo, encuentra un contexto donde los judíos están dispersos y donde se reunían en una sinagoga los sábados. Pero no hay evidencia antes de eso, ni de sinagoga, ni de que el sábado era día de adoración per se. La semana pasada hice la pregunta y todavía estoy esperando. ¿Pueden pensar en un texto? Yo no estoy hablando la práctica de Cristo, porque tendríamos que decir que la sinagoga está vigente todavía, si no vamos a eso. No, un contexto en el que Jesús llega, donde no todo el mundo tiene acceso al templo y donde después del cautiverio se convirtió en una costumbre, esa palabra es clave, dice Carlson, de ir a la sinagoga el sábado. Y así otras fiestas después del cautiverio se instituyeron que Dios no condenó, como la fiesta del Purín. Esa fiesta no fue instituida por Dios, pero en virtud de su liberación del cautiverio instituyen una nueva fiesta y Dios no la condenó. ¿Por qué? Porque es una fiesta de celebración. Tampoco iba a condenar que usaran el sábado para reunirse a leer la Torá, y Jesús apoya esa práctica cuando se reúne con ellos. Pero eso no significa que el espíritu del mandamiento, porque vuelvo y repito, sigo esperando el versículo, como decía mi hermana, inferencias, pero algún texto que diga que santificar era de esta forma, eso es lo que estamos esperando. Ahora bien, la práctica de Cristo sí deja claro que Él no condenó que se reunieran en la sinagoga el sábado. Pastor Aroche y después José Luis, porque sabe que hay que darle primero a la cana a José Luis. Sí, yo diría que en el asunto del trabajo, recordemos que en el momento en que viene la liberación es cuando a los israelitas le pusieron a hacer ladrillos sin paja. Es decir, era un trabajo muy fuerte y eso duró años. En la conciencia de ellos estaba que todos los días son iguales para trabajar. Es por eso que yo entiendo que Dios tan a menudo le dice, acuérdate, para educar nuevamente su conciencia, como tú bien has dicho. Acuérdate. Eso por un lado. Y por el otro lado, la revelación es progresiva
Y cuando Cristo honra, por ejemplo, reunirse el sábado, cada sábado nos está dando una señal. Eso por un lado. Y por el otro lado también, que cómo entendían los judíos el santificarse. El santificarse no era simplemente, o santificar el día no era simplemente dejar de trabajar, era adorar en sus casas, pero no había estructura en la historia de la redención, cuando vemos que es progresiva, no había estructura en todo Israel para congregarse públicamente ese día. No existía eso. Solamente en Jerusalén había el templo, de manera que ellos lo hacían individualmente, de tal forma que pudiera ser, eso es lo que yo entiendo, era adoración. Ellos lo hacían de esa manera. Eso es lo que entiendo. Y por otro lado me pregunto si la interpretación de Carson es nueva o si históricamente hay alguien más que pensaba como él. Porque una de las cosas que aprendemos es que tenemos que tener ojeriza con las nuevas interpretaciones, sobre todo de este tiempo, cuando nuestros tiempos, las escrituras nos advierten tanto del egocentrismo, que muchas veces interpretamos las escrituras por lo que la sociedad está haciendo, y la contaminación e influencia a veces no podemos evitarla. Así que yo reduciría toda una pregunta si la interpretación de Carson es nueva o si hay históricamente algo que lo apoye. Sí, hay evidencia histórica, no mayoritaria, pero cuando uno revisa el registro de los padres de la iglesia, siglos I al siglo IV, no fue sino hasta Clemente de Alejandría cuando se comenzó a ver el domingo como si fuera un sábado, en el sentido de no hacer nada. De hecho, los cristianos, como habíamos dicho en otras ocasiones, se reunían domingo en la tarde, porque ellos trabajaban el domingo, era un día de trabajo, hasta que Constantino convierte este día de adoración en un día de descanso. Sí, mi temor es que la adoración pública, el domingo es un día de adoración, la reduzcamos a congregación. Es decir, la adoración pública no es simplemente congregarnos, es un día de adoración, porque el texto en la profecía dice claramente, este es el día. No simplemente congregarnos, nos alegraremos y gozaremos en él. Es decir, que el día entero el corazón va a estar dedicado al Señor. Usted se refiere a la profecía del domingo en el Salmo Sí, 118. el Salmo 118, porque es claro que se refiere a la resurrección, como aquí se ha enseñado por ti mismo muchas veces. No, y el temor mío es que lo que se está diciendo se use como excusa para entonces buscar trabajo el domingo o hacer cosas los domingos, cuando se ha dicho es un día de adoración. Toda esta ruptura entre el sábado y el domingo que está siendo expuesta, al menos de mi parte, tiene un propósito doble. Primero, tenemos que ser, particularmente, quisiera que mi información salga de los textos y no simplemente de una inferencia. Y segundo, está el tema de que a muchos aquí se les ha condenado de que si ustedes adoran el domingo están llevando la señal de la bestia. ¿Verdad que lo han oído? Y bastante presión que le han hecho algunos, porque a uno tuve yo que decirle, dile a ese adventista que venga a hablar con tus pastores. Nunca vino. Y eso es lo que le ponen a la conciencia de que ustedes están adorando a la bestia por adorar domingo. Desde la perspectiva que lo veo ahora, el domingo es el día de adoración instituido claramente, con profecía incluida. Ahora, eso no significa de que haya necesariamente un nexo entre el sábado judío y el domingo cristiano. Eso es todo lo que se quiere transmitir. Pero en cuanto a su pregunta, sí hay evidencia histórica hasta Clemente de Alejandría, principios del siglo III. De hecho, es con la influencia de la espiritualización que había en Alejandría que se comienza a ver el domingo ya como si fuera un sabbat. Pero los cristianos, por la circunstancia en que vivieron, tuvieron que trabajar domingo por siglos y se reunían en la tarde hasta que en su providencia Constantino hizo lo contrario a lo que hicieron los judíos. Esto era un día de adoración, un día de reposo, y comenzaron a reunirse para leer las escrituras. Constantino lo hizo al revés. Los creyentes se reunían por siglos el domingo y Constantino, supuestamente se convirtió, lo convierte en un día de descanso, y le damos gracias a Dios porque en su providencia el día de adoración se ha convertido en un día festivo, porque ahora podemos venir a adorar y no solamente en la congregación, juntarnos también con hermanos de la iglesia.
porque estimularnos al amor y a las buenas obras no es simplemente venir a la iglesia, eso es parte. Pero por favor, hermanos, nunca se ha estado sugiriendo que dejen de venir a la iglesia domingo, mucho menos que acepten trabajo. Ese no es el punto. Día de adoración. Bien, entonces, para ya cerrar, alguien me preguntaba cómo aplicarlo. Medio rapidito porque, me quedan 4 minutos todavía. Sí, perdón, hermano que está la semana pasada, dale a ver. Buenos días, primeramente, ¿sabe? Me gustó que el hermano Pastor Arocha, ¿sabe? Tomara la palabra antes de mí para que así, ¿sabe? Diera su aporte, porque lo que voy a decir está involucrado con eso, pero es como para apoyar a lo que dijo la hermana y adelante. Nosotros, ¿sabe? De antes, no sé si eso se está, ¿sabe? Sé que se está perdiendo en las congregaciones. Nosotros nos preparamos en el transcurso de la semana, sea viernes, sábado y los jueves. Decíamos, bueno, voy a usar esta ropa porque quiero adorar al Señor. ¿Sabe? Venía con ese espíritu de devoción, de adoración. No porque el domingo sea muy importante, sino porque uno sabía a qué iba ese día. ¿Sabe? Con qué propósito. Era como uno trataba de organizarse y descargar nuestra mente para simplemente darle ese tiempo de calidad solo al Señor. Eso se está perdiendo. Ya un ejemplo, vivimos así como con un desorden, ¿me entiendes? Que venimos y a veces estamos aquí y nuestra mente, nuestro cuerpo, como hacía el mismo pueblo de Israel, que el cuerpo de ellos estaba con Dios, pero el corazón estaba todavía en Egipto. ¿Me entiendes? No venimos con ese propósito de glorificar, de adorar, de aprovechar todo momento, de compartir con los hermanos, de abrazarlos, de besarlos, ¿entiendes? De sentirse que somos una familia, que somos uno en Cristo. Eso se ha perdido. Los afanes, las distracciones, el afán por las cosas de este mundo nos está llevando a perder la comunión y el espíritu de adoración que Dios quiere que tengamos en cada uno de nosotros. Y el espíritu de todos los días, Sí. Domingo y todos los días, definitivamente. Medio rapidito, lo que pasa es, Jonathan, que me va el tiempo, y esto, si lo dejo de decir, entonces no quedamos en nada. Porque alguien dirá, ¿y cómo lo vamos a aplicar? Primero, la letra del mandamiento no aplica a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no está llamada, o vamos a decir, no está obligada a reunirse el sábado para adoración pública. Quiero hacer, como decía don Alejandro, esta distinción entre adoración pública y vida de adoración. Vamos a decir para convocación. Era claramente una señal entre Dios e Israel, ese texto se vio. Ya no estamos bajo la ley mosaica. Oigan esto, no harás obra ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni el extranjero que vive contigo. Eso solamente tiene sentido si viviéramos en una teocracia. Si tuviéramos una nación como era Israel, pero no lo tenemos. Además, esta pregunta la hice hace mucho tiempo y todavía sigo esperando respuesta. Una sola iglesia del Nuevo Testamento, una sola que se reuniera sábado. No, es que no hay. Entonces, no estamos bajo la letra del mandamiento. Y por eso Pablo dijo, no se dejen juzgar en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Me llama la atención que la Biblia de las Américas lo pone en singular, está en plural en el griego, pero lo pone en singular porque esa es una frase que viene de los profetas cuando Dios habla de mis sabbats para referirse al sábado, no a cualquier día de fiesta. Y dice Pablo, no se dejen juzgar porque eran sombra de bienes futuros. Ahora, el espíritu del cuarto mandamiento sí está vigente y lo va a estar. Dar comida al hambriento, ¿no es eso lo que dice Isaías 58? Ministrar a los enfermos, quitar el yugo. Esa fue la forma en que Jesús lo aplicó. ¿Recuerdan cuando juzgaron a los discípulos por estar arrancando espigas? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la discordia? ¿Por qué vino el debate? O porque era sábado y Jesús les dice que era una obra de misericordia. Inmediatamente después viene la controversia porque Jesús sanó a un hombre de mano seca un sábado. Y Jesús deja la pregunta, ¿es lícito sanar o no? Y lo glorioso del caso es que esos dos ejemplos, el de las espigas y el de la mano seca, vienen inmediatamente después de Jesús decir, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les voy a dar descanso, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Qué interesante, eso viene de Isaías 58.
También tratar bien a nuestros trabajadores. Hermanos, providencialmente, el día de descanso es el día de adoración. Por lo tanto, como Dios nos ha dado esa bendición, flójalo el domingo, siempre que sea posible. Yo conozco un hermano que tiene negocios lucrativos. Miren, no hay un día para lucrarse más que el domingo, pero él se ha tomado muy en serio Isaías 58. No, para mi propia conveniencia yo no voy a explotar a mis trabajadores. ¿Y sabe lo que hace? Que le da el domingo, les da el descanso del sábado, pero le da también la oportunidad de adorar. Claro, alguien me preguntaba, ¿y otras instituciones que tienen que trabajar domingo? Sí, hay instituciones dedicadas a la misericordia, que de hecho, ¿qué uno hace cuando está aplicando misericordia? Quitando el yugo, ayudando al necesitado. Como decía el pastor Arocha, el día que haya culto aquí, se esté quemando la casa y al frente, ¿sabe lo que va a pasar? Se acabó el culto. Vamos a ir a adorar a Dios, ayudando al prójimo y cumpliendo el espíritu del Sabbat. No es simplemente adorando, cumpliendo el espíritu del Sabbat significa vamos a quitar el yugo del oprimido, a quitar la opresión, a aliviar al sufrido. Entonces el espíritu del Sabbat se rompe cuando se oprime o se explota al trabajador y cuando vestimos de falsa piedad mandamientos que Dios no ha puesto. Yo le dije la semana pasada y se lo vuelvo a decir, perdónenme si yo por ser domingo les puse carga que Cristo nunca les puso. Y de hecho, perdónenos si los hemos explotado en ciertos ministerios. Aquí hubo una hermana que vino buscando consejería porque estaba en depresión. Hasta análisis le hicimos, a ver si su química estaba bien. ¿Saben lo que llegamos a la conclusión? Tenía 7 años pisados trabajando en un ministerio y nunca había tomado descanso. Y yo le dije, mi hermana, aquí no hay nada que hablar. Dile a la líder de tu ministerio que vas a tomarte un año sabático. Al año siguiente llegó con el gozo del Señor, que fue su fortaleza. Claro, yo podría estar explotando a una persona en un ministerio. Y eso me lo dijo un hermano que vino de otra iglesia. Él me dijo, yo quiero servir aquí, pero yo tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que me quieran explotar aquí como lo hacían en otra iglesia. Hermanos, abramos los ojos. Podríamos estar violando el espíritu del sábado, poniendo cargas que no van. Recuerden que el sábado era una sombra de la obra de Cristo y de un reposo eterno. Y con relación al domingo, vuelvo y repito, aunque no parece haber una conexión directa con el sábado, que eso es todo al final, el domingo se ha convertido en un día de reposo por la gracia de Dios. Así que aprovechemos para las dos cosas, para descansar y también para adorar. Y si usted quiere guardar el domingo como se guardaba el sábado, siéntanse en libertad mientras no se lo imponga a otro. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido en su propio ser. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias. Porque ninguno de nosotros vive o come para sí, ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, por lo tanto, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Aquí una persona podría guardar un día y hacerlo para el Señor, que nadie te juzgue. Y alguien no hacerlo por la misma razón, que nadie te juzgue tampoco. Esperamos después dar más detalles en esto, pero venga los domingos a adorar. Esa es la idea. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias de que a pesar de ciertas diferencias, ciertas implicaciones distintas que se puedan ver, el Espíritu es el mismo. Tú has establecido en tu palabra que tú no quieres opresión ni yugo sobre ningún ser humano que ha sido creado a tu imagen. Tú quieres, oh Señor, que a tu humanidad se le dé al menos un día entre 7 para que recobre sus fuerzas, como dice Éxodo. Y nosotros te damos gloria porque en tu providencia tú has unido el día de adoración cristiana con un día de descanso. Y te rogamos, ayúdanos a aprovechar esta oportunidad para reunirnos y adorarte sin distracción, pero también para quitar el yugo opresor de otros y para reunirnos con otros hermanos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oh Señor, que venga pronto el Señor Jesús y que podamos ver el cumplimiento de ese reposo eterno que todavía esperamos cuando toda la creación ya estará sujeta y sin oposición a Cristo y todo el reino se ha entregado a ti. Síguenos bendiciendo lo que resta de la mañana en el nombre de Jesús. Amén.